Buenas tardes, junto a mis compañeros Alexa Caicedo, Nicolás Martínez, Daisy Montañez, María Paula Vidarte y quien les habla Diego Maes hoy. Les vamos a presentar la técnica de microscopía especular o recuento de células endoteliales. Antes de ello retomaremos algunos aspectos relacionados con la córnea, haciendo énfasis en el endotelio corneal y las células endoteliales. Bueno, como lo mencionó mi compañero Diego, ahora vamos a hablar sobre la córnea y sus características. Esta es una de las estructuras del segmento anterior, tiene un radio de curvatura menor que el de la esclera y por ello se abomba hacia afuera, adoptando forma de casquete esférico. Su función es fundamentalmente óptica, siendo la lente más potente del ojo. Adicionalmente, forma parte del esqueleto del ojo y sirve de barrera protectora frente a agentes externos. Está compuesta por 6 capas, dentro de las cuales se encuentran el epitelio corneal, la membrana de Bowman, el estroma, capa de Dua, la membrana de Descemet y el endotelio corneal, siendo esta última la de interés en esta revisión. El endotelio corneal es la capa más interna de la córnea, se encuentra en contacto con el humor acuoso. Como función principal, mantener la córnea completamente seca. Actúa como una barrera entre el estroma corneal y el humor acuoso, limitando el paso de agua y solutos desde la cámara anterior al interior del estroma. Para que el epitelio corneal cumpla esta función de mantener el contenido hídrico del estroma corneal a expensas de un proceso activo con gasto de energía, las células endoteliales en su cara más interna cuentan con bombas de sodio-potasio. Es decir, las células endoteliales poseen una importante proteína de transporte que es la bomba metabólico endotelial de electrolitos sodio-potasio ATPasa dependiente, la cual contrarresta el flujo de agua al interior de la córnea, siendo esencial en la preservación del estado normal de relativa deshidratación del estroma corneal y fundamental para la transparencia corneal. Así, cuando la función endotelial se altera, el estroma corneal se dematiza y pierde su transparencia. En cuanto a la densidad celular endotelial normal, esta varía en diferentes etapas de la vida. Al nacimiento es de 3.000 a 5.000 células por milímetro cuadrado. En niños de 3 a 6 años de edad oscila entre 3.500 a 4.000 células por milímetro cuadrado. Es decir, hay 390.000 a 520.000 células por córnea, valor que disminuye a medida que el menor crece y la córnea aumenta el área de superficie. Los adultos de mediana edad pueden tener un rango entre 2.700 a 2.900 células por milímetro cuadrado y los adultos mayores de 75 años pueden tener menores densidades endoteliales por milímetro cuadrado, es decir, entre 2.400 y 2.600 células. Como lo mencionó Diego, una de las técnicas utilizadas para la valoración de la densidad y la morfología del epitelio corneal es la microscopía especular, en la cual se obtiene una imagen del endotelio corneal después de la refracción de la luz en la cara anterior de la córnea. A continuación nos explicaremos este proceso. La microscopía especular fue introducida por primera vez por Maurice en el año 1968. Esta permite la observación en vivo del endotelio corneal con alta magnificación, aunque esta técnica es extensamente utilizada para la valoración de casos de distrofia de Fuchs. En algunos casos, como lo son el edema estromal o opacidades en los medios, no son valorables. Desde el año 1989 es posible examinar el tejido corneal mediante la microscopía conofocal. El microscopio conofocal tiene un diseño diferente al microscopio especular y nos posibilita una mayor visualización de las diferentes capas de la córnea, a pesar de tener una magnificación similar al microscopio especular. El microscopio conofocal tiene una mayor resolución y fue utilizado para la evaluación de la cicatrización corneal después de la cirugía refractiva. La biomicroscopía especular es un procedimiento no invasivo en el cual, por medio de una fotografía, es posible hacer un recuento de las células endoteliales que hay en la córnea por milímetro cuadrado, es decir, que permite realizar un recuento endotelial por área de superficie. Además, nos permite determinar si existe alguna alteración en la forma o tamaño de estas células. Por lo tanto, la microscopía especular o recuento de células endoteliales nos realiza una evaluación de la cantidad y calidad de las células endoteliales. Estos parámetros en el marco de la capacidad funcional del endotelio corneal para dar un mejor resultado. Existen múltiples técnicas de iluminación que permiten poner en evidencia las patologías corneales. La primera de ellas es por iluminación directa focal, donde se puede apreciar el endotelio en distrofia de Fuchs por reflexión especular.
Solo las diferencias angulares de 30 grados a 40 grados entre la fuente luminosa y el biomicroscopio permiten observar las dos caras de la córnea en separado, donde se puede evaluar y apreciar los nervios corneales, las estrías, las abrasiones y los pliegues. La segunda de ellas, donde también se puede observar el endotelio, pero pues esta técnica ya es por iluminación indirecta. En esta situación la luz no está dirigida directamente al tejido que queremos examinar, sino que es transmitida a través de todos los tejidos. Y por último, la retroiluminación es el tipo de iluminación indirecta más utilizada. Si esta proviene del iris, nos da detalles del endotelio y la membrana de Descemet, como los pliegues, los precipitados retrodesceméticos, y pues nos permite la visualización de las excrescencias posteriores de esta membrana en los 15 casos de distrofia de Fuchs. Estas son aún más visibles cuando la retroiluminación proviene de la retina después de la dilatación pupilar y cuando los ejes del biomicroscopio y la fuente de iluminación están alineados. Este examen es realizado con microscopio especular. La calidad de imagen por microscopía especular depende de la cantidad de luz reflejada a niveles de las diferentes interfaces del camino transcurrido. Existen tres interfaces que tienen un papel óptico determinante. La primera de ellas es la interfase entre el objetivo del microscopio y la película lagrimal. La segunda de ellas es la interfase entre la película lagrimal y el endotelio corneal. Y la tercera es la interfase entre el endotelio corneal y el humor acuoso. En cada una de las interfaces, una parte de la luz está reflejada en modo especular hacia el microscopio y la otra parte continúa su camino a través de la córnea. Cuando más diferencia existe entre los índices de refracción de las diferentes capas, más será la reflexión luminosa. Como lo mencionó nuestra compañera Alexa, esta prueba se realizó a través de un microscopio especular de no contacto, por lo que es una prueba no invasiva y no requiere preparación previa por parte del paciente. El examen se realiza pidiendo al paciente que fije su mirada en un punto de fijación interno del aparato y en pocos segundos obtenemos una imagen de células endoteliales. Una vez finalizada la captura, el aparato nos mostrará en pantalla una imagen como esta, donde podemos observar la estructura hexagonal de células. Por tanto, se marcará de forma manual el mayor número de células posibles contiguas entre ellas. A continuación, el aparato analizará la zona seleccionada y nos dará como resultado un análisis morfológico del epitelio corneal. Esto es un microscopio especular que nos sirve para tomar todas las medidas de las células endoteliales, que son las células que bombean la córnea y nos dan transparencia a ella. Asimismo, tenemos el espesor corneal. Es automático y nosotros podemos contrarrestar también con el otro ojo. La toma es automática, es no invasiva, no contacto. Tenemos 8 medidas diferentes, la cual se elige automáticamente la mejor, e igualmente tenemos el espesor corneal. Lo grabamos y lo analizamos. Perfecto. Como veis, otra vez se toma porque es automático y ahora haremos el resumen, que es el resultado. Y aquí tenemos las células endoteliales coloreadas, las que están bien, las que están irregular y las malas. Y los valores automáticos de los valores corneales totales, tanto en número de células estudiadas como en cantidad y espesor corneal. Una vez realizada la toma del examen, se debe tener en cuenta los siguientes términos. En la microscopía especular se hace referencia a T, grosor o paquimetría, que significa espesor corneal en el sitio donde se realiza el examen. N, número de células contadas. Min, célula con el menor tamaño en el área analizada. Max, célula con el mayor tamaño en el área analizada. AVG,
promedio entre el tamaño mínimo y máximo de las células contadas. SD, desviación estándar del tamaño. CV, coeficiente de variación que evalúa el área de pleomorfismo del endotelio. CD, densidad celular, número de células por milímetros cuadrados en el área estudiada. Los parámetros que se pueden obtener son densidad celular, el coeficiente de variación y la hexagonalidad. En cuanto a la edad celular, este hace referencia al número de células por unidad de superficie y constituye un análisis cuantitativo del endotelio corneal que refleja la integridad estructural, pero no es el estado funcional que sí es obtenido por el tamaño celular. En cuanto al coeficiente de variación, es el que caracteriza la variabilidad existente en lo que respecta al tamaño celular. Se calcula dividiendo el área media celular por la desviación estándar. El polimegatismo es el incremento en la variación del tamaño de las células. Indica inestabilidad funcional endotelial con valores promedio normales de hasta 33%, con un rango de normalidad hasta 40%. En relación a la hexagonalidad, refleja el número de células con 6 ápices del entorno. Esta indica el porcentaje de células hexagonales existentes en el área analizada. Se acepta como rango de normalidad de hexagonalidad valores superiores al 50%. Mientras más cercanos se encuentran al 100%, la forma celular estará mejor conservada. Y finalmente, en cuanto a los usos, esta es una prueba diagnóstica de gran utilidad clínica y es la modalidad semiológica más objetiva para evaluar clínicamente el endotelio corneal, especialmente para casos operados que requieran una segunda intervención intraocular o cuando se sospecha de una alteración endotelial primaria. Entonces, el recuento de células endoteliales es indispensable en los siguientes casos: adaptación de lentes de contacto, presencia de edema de córnea sin ninguna explicación, sospecha de distrofia corneal, pacientes trasplantados de córnea, también cuando se presente algún traumatismo corneal, una queratopatía bullosa, un queratocono y ectasia corneal en algunos casos, erosiones epiteliales recurrentes, implantes de lente intraocular secundario, también para pacientes a quienes se les realiza cirugía de lente intraocular fáquico y o pacientes a quienes se les realiza cirugía de catarata.